manera. Ahora que estamos en julio, estamos 3 de julio, las personas que están en planilla, en teoría, les tocaría recibir una gratificación. Pero esto va a ser así en medio de la pandemia, porque, por ejemplo, en el caso de las CTS de mayo, se permitió que estas se entreguen en noviembre. ¿Qué va a pasar con las gratificaciones? ¿Se entregan o no se entregan? Y en el caso de que estuve en suspensión perfecta de labores y todavía no me reincorporo o ya me reincorporé, ¿recibo completo? ¿Recibo por partes? Muchas dudas. Por eso estamos enlazados con el abogado laboralista Jorge Toyama para aclarar todas sus preguntas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. El tema de las gratificaciones. Este julio, los trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta, ¿les toca recibir gratificación? A ver, para tener derecho a las gratificaciones hay que trabajar por lo menos un mes calendario en el periodo de enero a junio de este año. Ese es un primer requisito. Y un segundo requisito es estar laborando en el mes de julio. Entonces, si yo estoy suspendido todo julio, o hasta el 15 de julio, porque el plazo para pagar la gratificación vence el 15 de julio, entonces si mi empleador me ha suspendido porque está pagando sus actividades económicas y estoy suspendido, en rigor no habría el pago de la gratificación, sino hasta cuando yo retorne. ¿No? Cuando yo retorne al trabajo, ahí me deberían pagar la gratificación. A no ser que, si yo no tengo nada de CTS, por la norma de COVID de suspensión, se permite pedir la gratificación, ¿no? Entonces, ahí sí yo podría pedir la gratificación, no te va a tocar completa, pero por lo menos 1 o 2 sextos mínimo debería tocar. A ver, para entender, la gratificación se divide normalmente por sextos, pues, ¿no? Por sextos, la primera por mitad cada del mes. año y la segunda mitad del año, pues primer sextos. Entonces, vamos a suponer que la gente normalmente laboró enero, febrero y quincena de marzo, que no había pandemia. Algunos se fueron a suspensión perfecta desde marzo, otros en abril. Entonces, allí, y los que ya se reincorporaron, por ejemplo, acabó mi suspensión perfecta en junio, el 1 de julio, que además se reactivaron muchas más empresas, volví a trabajar, ¿me van a tener que pagar mi gratificación? Si es correcto, hay que ver cuántos meses calendario completo trabajó de enero a junio. Entonces, en tu ejemplo, laboró enero, laboró febrero, seguramente también marzo. La mayoría de empresas se han ido en suspensión en abril. Entonces, asumamos que abril y mayo y junio estuvieron suspendidos, entonces tendrían 3 meses completos de trabajo. Eso equivale a 3 sextos de su gratis, prácticamente la mitad de su sueldo. Claro, ¿no? un 50%, digamos, de la gratificación. De su sueldo, el 50% es lo que estarían recibiendo si trabajaron 3 meses y en julio están trabajando. Correcto. Pero los que siguen en suspensión perfecta en julio... En rigor, el empleador no está obligado a pagarles, salvo que no tenga nada de CTS y ahí le pida al empleador, los trabajadores que quieran, seguramente la mayoría, le piden el pago de la gratificación. En ese caso, sí el empleador está obligado a pagarle la gratificación, si no tiene saldo de CTS. Pero no es que va a suceder automático. Yo mismo debo contactarme con mi empresa y explicarle, ya no tengo CTS, no tengo de dónde sacar, necesito que me den mi gratificación. Tomarle una foto o un print, screenshot, lo que fuera, de tu saldo de CTS que está en 0, le envías un correo a tu empresa, ¿no? Que no hay nada de CTS porque ya lo retiré, y en ese caso el empleador debería sí pagarle la gratificación, ¿no? Proporcional a los meses laborados. ¿Y si te dice que no hay plata? Si dice que no hay plata, tendría que ir a la SUNAFIL, ¿no? Para reclamar, ¿no? El problema es que hay la pandemia, ¿no? Y hay tantas inspecciones que es muy probable que la inspección llegue ya después de julio, ¿no? O sea, hay que entender la diferencia en el caso de la CTS de mayo, por ejemplo, que muchas empresas no pagaron en mayo, pero tienen que depositar en noviembre completo, independientemente, incluso con intereses, entiendo que podrían haberse generado. En el caso de la gratificación, no es recuperable. No es recuperable, por eso el gobierno estaba evaluando, no sé si se dará, para aquellas empresas que han sido afectadas seriamente por la crisis, diferir la gratificación de julio para fin de año. Pero eso depende del gobierno. En tanto no salga ninguna norma, ¿no? Ya estamos 3 de julio, es difícil que salga, todas las empresas deberían pagar la gratificación en función a los meses trabajados. Claro, sería un poco dramático en este momento porque probablemente la gente que siguió trabajando, que no entró a suspensión perfecta y que no había una norma claramente establecida, ya tiene una expectativa ahora, 3 de julio, de recibir su gratificación a más tardar el 15, ¿no? Es correcto, ¿no? Lo más probable es que las empresas paguen a todos los trabajadores que están laborando hoy día
o la gratis completa o un sexto por cada mes calendario. Importante es por cada mes calendario, del 1 al 31, del 1 al 30. Todo el mes tiene que trabajar para ganarse un sexto. Claro. Claro, por eso es importante cuando hacíamos el cálculo, si muchas empresas entraron en esta primera fase de suspensión perfecta, normalmente no trabajaron abril, mayo y junio. Y podrían haberse reincorporado julio, por lo que les correspondería gratificación, pero eso hace que no te toquen completo, sino te tocaría la mitad nada más. Exacto. Y si trabajaste algunos días, no te toca nada de ese mes, por ejemplo. Imagínate que retornaron los trabajadores el 15 de junio. Entonces tienes enero, febrero, marzo completo y la mitad de junio. ¿Tendrías un poquito más de gratis? No, porque la gratis solo se calcula por meses calendarios completos. Las fracciones de día no entran. Y las vacaciones tampoco, las vacaciones no importan. Si me hicieron tomar vacaciones primero, ¿eso sí cuenta para la gratificación o también no cuenta? ¿No? No, eso sí cuenta para la gratificación, ¿no? Es como si fuera trabajado las vacaciones. ¿Y si durante la pandemia te otorgaron vacaciones, es como si hubiera trabajado normal. Ah, ya, eso sí, porque claro, algunas empresas también dieron primero licencias con goce de haber, luego temas de adelanto de vacaciones. Eso sí va en la contabilidad regular de tu gratificación. Lo único que no va son los días de suspensión perfecta. Los días de... O si tú pactaste licencia, también hay empresas que no fueron al Ministerio de Trabajo, sino pactaron con sus trabajadores una licencia sin goce de haber. Sin goce de haber pactada, ¿no? Pactada. Eso es válido. Ahí también aplica la misma regla. Por cada mes calendario, un sexto. Y si me rebajaron el sueldo, por ejemplo, yo tenía un sueldo antes de la pandemia y un sueldo después. Por ejemplo, me bajaron al sueldo a la mitad. ¿Mi gratificación cómo es? Lamentablemente es con el sueldo reducido. La CTS, las vacaciones, la indemnización por despido, todo es con el sueldo reducido. Salvo que cuando yo suscribí el convenio de reducción de sueldo, haya pactado que se calcule con el sueldo anterior para no perjudicar al trabajador, pero se requiere de un pacto, ¿no? Hay algunas empresas que han dicho, ok, se rebaja el sueldo, pero la gratificación, la CTS, te la pagamos con el sueldo original. Eso, pero si no está pactado, es con el sueldo reducido. Es con el sueldo reducido independientemente de cuánto ganabas antes de la pandemia o si enero, febrero y marzo tenías un sueldo. Es con el sueldo que tienes en este momento, en julio, digamos. Exacto. Lo peor que puede pasar, de enero a mayo ganabas 3.000 soles. Ya. Desde junio ganas 2.000 soles. Tu gratis es 2.000 soles. Claro. Con este 9% además de salud. Hay que entender que hay adicional. Hay un adicional, es un sueldo neto más 9%. Entonces, vamos a asumir que hay trabajadores que no han estado en esta fase, considerando que la gratificación se paga hasta el 15 de julio. ¿Qué pasa si mi empleador me dijo empieza a trabajar el 4 de julio o el 5 de julio o el 6 de julio? ¿A todos esos no les toca? No, sí les toca porque, digamos, igual han trabajado algunos periodos anteriores, ¿no? O sea, julio es un mes de pago, julio no entra en el cálculo. Julio es solo para pagar, ¿no? Entonces, independientemente te toca. Si estás trabajando en julio, sí puedes acceder a tu gratificación. No importa si entraste el 8 de julio, el 14 de julio entraste, igual te toca la gratificación en función a los meses trabajados de enero a julio. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Doyama, por haber absuelto nuestras dudas en lo que se refiere a la gratificación, que claro, no son la mayoría de peruanos, lamentablemente, los que se encuentran en el sistema formal, son la minoría, pero no por eso no tienen dudas y no merecen tener las respuestas del caso. Muchísimas gracias al doctor Jorge Doyama, abogado laboralista.